En Radio JGM circula la palabra. Nos reunimos para conversar con protagonistas de las transformaciones de los escenarios políticos, sociales y culturales. Les damos la bienvenida a una forma diferente de informarnos, una en la que tendrás que oír para creer. Bienvenidos a Oír para Creer, un programa de la radio JGM. Mi nombre es Rafaela Castillo y el día de hoy conversaremos con Macarena Chaguán. Macarena es periodista de la Universidad de Chile, profesora de árabe y activista por Palestina en Chile. Ella formó parte de la Global Sumud Flotilla en la delegación chilena, misión para llevar ayuda humanitaria a Gaza. Todo esto antes de que el barco donde iba fuera interceptado junto a al menos 21 barcos más por fuerzas israelíes. Aquí más de 400 activistas fueron secuestrados, incluyéndola, y sigue ahora con el activismo volviendo a Chile. Hola Macarena, es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo te encuentras? Hola Rafa, bien, gracias por el espacio. Desde tu vuelta a Chile, que igual ya ha pasado su tiempo, me imagino que igual todo ha estado súper movido y además se ha sabido que sigue la represión israelí en la flotilla. No sé cómo te sientes respecto a eso. Sí, bueno, nada, con la convicción intacta de que si bien fuimos secuestrados, la flotilla viene a instalar mediáticamente el tema de Palestina, que es lo importante. Entonces, si pudimos ver cómo se comportó ahora con la segunda interceptación, yo me pregunto cómo se comportarán con los palestinos que están en Palestina, con los más de 9.000 presos que están en Palestina también. Así que eso, con la convicción intacta nomás, y siempre que se pueda hablar de Palestina, aquí vamos a estar. Ayer vimos cómo estuvieron bombardeando otra vez en Gaza previo a la Eid, que es una fecha importante, una celebración familiar, religiosa. Así que eso. Te quería preguntar también por qué quisiste formar parte de la delegación chilena en la flotilla. Bueno, yo siempre he estado comprometida con la causa palestina desde que soy en el colegio. Entonces, básicamente esto viene a ser una expresión más de eso. No es ni la mejor ni la única forma para poder apoyar a Palestina, pero creo que es una muy necesaria. Así que eso. La otra pregunta que te tenía va muy de la mano con tu respuesta ahora, que era sobre cómo empezó tu activismo por la causa palestina. Sé que tu familia es de origen palestino, me imagino que también viene por ahí. ¿Cómo empezó esta necesidad como de empezar a alzar la voz al respecto? Bueno, desde muy chica que tenía como un acercamiento más emocional con Palestina, como que uno crece siendo parte de una comunidad que te hacen sentir parte, te sientes parte de algo a lo que no accedes, entonces como esta memoria de diáspora. Y luego cuando fui racionalizando mis conocimientos de lo que hacía Israel, de cómo se crea Israel mediante la supresión y eliminación del palestino que estaba ahí antes, por esa convicción en verdad, como política. Eso ha sido lo que me ha llevado a estar cerca de Palestina desde que soy muy jovencita. Esto era algo de lo que ya te había preguntado anteriormente, y es que la Cancillería de Chile había informado cuando fue la situación de cuando secuestraron el barco en el que tú ibas y a las personas de la flotilla que estaban contigo y a ti, informó que se realizaron las gestiones de seguimiento para velar por la protección de los chilenos que habían sido afectados en la flotilla, pero la comunidad palestina en Chile acusó que era insuficiente esta respuesta, ya que no solo es un proceso administrativo como lo hacían ver muchas veces, sino que era un secuestro ilegal y obviamente arbitrario. Por esto quería preguntarte a ti qué piensas de la reacción que tuvo el gobierno chileno ante tu secuestro, ya que finalmente tú fuiste la afectada y la que estuvo ahí. Bueno, a mí me parece que el gobierno lo que hizo fue solamente monitorear, no cumplió tampoco tan bien con sus como deberes consulares, porque Chile está sujeto a ciertos acuerdos también que hay que respetar, y especialmente con mis compañeros no emitieron ningún comunicado oficial avisando que estaban vivos, que estaban bien, y que ya venían volando a Chile, todo como por al lado.
al acceso que tuvimos de información siempre era como por un tercero del tercero, nada oficial de gobierno, así que nada, creo que Chile hizo menos que lo mínimo, la verdad. Algo me habías comentado anteriormente que creo que era que tú habías pedido como un celular y que ni siquiera te dieron como acceso a Sí, no me facilitaron un teléfono en Turquía, como que me dijeron que era muy difícil mandármelo porque yo estaba en Ankara, yo en Estambul, y sí, eso, no me lo dieron. En entrevistas anteriores también habías comentado que horas antes al secuestro de las embarcaciones ya habían denunciado ustedes como organización que drones y embarcaciones israelíes los estaban siguiendo. Cuando se dieron cuenta de que esto estaba sucediendo, ¿tuvieron tiempo para actuar? ¿Se imaginaban lo que iba a suceder después? No tuvimos tiempo para actuar, la verdad es que fue muy rápido. Fue todo muy rápido e inesperado, porque como estábamos en aguas internacionales a más de 600 millas náuticas, que son casi 1000 kilómetros, más de 1000 kilómetros de la Palestina ocupada, la verdad es que fue algo muy inesperado, muy rápido. Igual me he fijado mucho en todas tus entrevistas que no sueles andar mucho en los detalles, por ejemplo, de qué sucedió con las fuerzas israelíes en tu secuestro. Me imagino que igual es para no caer tanto en el morbo y como para no perder el foco en la lucha. ¿Esto es una decisión consciente igual que has tenido que tomar como frente a los medios? 100%, porque para mí lo importante no es lo que me hizo un soldado israelí, es que si es capaz de hacerme lo que hizo con mis compañeros y conmigo, qué es lo que está haciendo en Palestina, cuando nadie lo mira. Entonces, para mí eso es más importante, sí, de todas maneras. Y a veces muchos medios se agarran de esto como para tener como el mejor titular, o el titular que llame más la atención o que sea más morboso, pero eso igual termina quitando un poco el foco de, claro, lo mucho que sufren las personas allá, como por querer tener un titular más llamativo. No sé qué piensas también de eso, como sientes que han aprovechado esto. Igual el tratamiento que se da generalmente es de una narrativa sionista, con conceptos que son conceptos que vienen de la colonización, entonces sí, la verdad es que no me sorprende que muchos lleven esto con morbo o con tintes sensacionalistas. No es nuevo en la prensa hegemónica, absolutamente. Claro, y también tomo un poco esto que dices de que también se nota mucho en las palabras, por ejemplo, que usan, o en el foco que ponen, como cuando dicen, por ejemplo, guerra Israel-Palestina. Claro, no es una guerra, es un genocidio, es una ocupación, es una ecocidio, bueno, apartheid, es la cuestión palestina bajo la ocupación israelí. Sí, porque si no, si se habla de guerra, se habla de dos partes que están más o menos armadas, con servicio, con militares. Palestina no tiene militares. Tiene el derecho a defenderse, porque todo pueblo oprimido tiene el derecho a la defensa, y eso es lo que hace la gente en Gaza, apenas lo que pueda. No sé qué piensas también al respecto de que al final este es como uno de los primeros genocidios como actualmente que uno puede ver, no sé, como en tiempo en vivo en redes sociales, que al final igual como que claro, alimenta un poco todo esto del morbo o hasta como fetichización, como de ver, no sé, o casi como desensitización, como desensibilizarse de lo que uno ve porque uno lo ve todo el rato en redes sociales, pero no quita que sea obviamente grave. No sé, lo pienso por ejemplo en esto, las últimas personas secuestradas de la flotilla y que vino como un ministro israelí como a pegarles y atacar a gente y torturar a gente. Y son imágenes que uno ve constantemente, pero que no por eso se les quita importancia. No sé qué piensas. Sí, bueno, siempre puede ser que haya como una sobreexposición, sobreinformación, pero en verdad esto también es bien inédito en Palestina. Si bien la masacre y el genocidio que se lleva cometiendo los últimos 3 años es inédito, también incluso en cuanto a Israel se crea en base a matar a casi más de 500.000 de palestinos. Entonces así en ese momento se inventa Israel en el 48. Entonces al final hoy día lo están mostrando y lo quieren mostrar porque es como que quieren decir que pueden actuar deliberadamente así
y es una señal de poder, porque finalmente mostraban como a este ministro burlándose de manera como muy peliculera, pero no muestran realmente cómo les sacaban la cresta. Como yo tengo muchos compañeros y amigos con costillas quebradas, como que no muestran ese nivel de violencia. Entonces también son inteligentes, no muestran los abusos sexuales, no muestran los monstruos que son y que están entrenados para eso. Entonces creo que al final es parte del aparataje mediático sionista, que es como un acto igual un poco desesperado, porque también la opinión pública estos últimos 3 años respecto de Israel cambió, según mi perspectiva, ¿cachai? O sea, ahora es muy distinto la posición de la gente respecto de Palestina hoy día que hace 3 años atrás. Eso también no solo se lo atribuyo a Israel, también se lo atribuyo al activismo o militancia, que prefiero decir esa palabra, con Palestina, y también a que la gente se está dando cuenta de la verdad, digamos. Israel también anteriormente se aprovechaba mucho de esto como el pinkwashing, así sí, como para verse más amigables, o como casi que en comparación con Palestina, como de, no, porque aquí por ejemplo personas de la comunidad LGBT son bienvenidas, cuando tampoco están así. Sí, típico, eso se llama pinkwashing, sí. Sí, y ahora recién estaba viendo un reportaje, un video de una chica en Instagram que mostraba cómo también en un momento Israel como que empieza a vender mujeres como íconos sexuales, como que sean muy atractivas, como que vendían esa imagen de la mujer israelí versus la reprimida musulmana tapada, y era muy heavy. Esa es la época en que surge Gal Gadot, esta actriz israelí que ha hecho de Mujer Maravilla, y está muy bueno ese análisis porque ve cómo al final cómo opera esta maquinaria israelí. Tiene campañas inteligentes, pensadas, eso, al final tienen el ejército de la inteligencia, yo te diría que más poderosa del mundo, entonces, bueno, se hace lo que se puede. Claro, se han como logrado hacer como un lavado de imagen súper fuerte durante estos últimos años, y ahora se nota que ya realmente, no sé si es que no les esté resultando, pero no tanto como antes quizás, o ya no. Claro, la gente se cuestiona más, accedió a otras cosas, a otras noticias, y eso es increíble, gracias también a la sobreexposición. Entonces al final es como un arma de doble filo, encuentro, pero más buena que mala al final. Estás escuchando Oír para Creer, el podcast de entrevistas de Radio JGM. Si te interesa este contenido, búscanos en redes sociales y en Spotify. Este como lavado de imagen igual se ha dado en Chile. Acá tengo una preguntita sobre eso, que es que la embajada de Israel en Chile dijo en un comunicado que el país tiene el derecho y el deber de defender su soberanía, calificando a la flotilla igual como una iniciativa como solo comunicacional y destinada a provocar incidentes y movilizar la opinión pública, como mirándola al menos igual. Y dijeron también que ingresar a la zona marítima restringida en torno a Gaza constituye un acto de hostilidad declarada, pero claro, por lo que se ha comentado y se ha como confirmado, eran aguas internacionales. Entonces, ¿qué piensas tú? O sea, estábamos a la última vez a 300 kilómetros y la otra vez a más de 1000 kilómetros. Fue en aguas internacionales, nos secuestraron, nos torturaron, pero lo más relevante es que también Gaza, ¿qué? ¿Gaza israelí? ¿De cuándo? Que Gaza es Palestina. ¿Por qué Israel va a controlar lo que sale y entra? Porque Israel tiene a gente muriéndose de hambre, no solo asesina con bombas, asesina con hambre, no deja entrar ayuda humanitaria. ¿Qué tipo de...? Que esto es mucho peor que el nazismo. Entonces, como... al final, no sé, pues, como respecto a la inefectividad, que no solo lo dice la Embajada de Israel, es como... no lo sé, porque el bloqueo a Gaza... no es solo un bloqueo en Gaza, es un bloqueo a Palestina y es mediático, y la flotilla igual instala a Palestina en la prensa. Se hace igual. Y
se va a insistir hasta poder romper el bloqueo y instalar un corredor humanitario, porque Gaza ha recibido ayuda humanitaria siempre. Gaza está bloqueada desde el 2007. Desde ahí que entra ayuda humanitaria, Israel controla lo que entra y lo que sale, y han habido 3 masacres fuertes, ¿ya? El 2010, el 2014 y ahora sin precedentes, hace 3 años. Entonces, yo creo que esto es parte del plan de acción israelí para poder seguir anexándose ese territorio. Gaza ha sido uno de los lugares palestinos que más ha podido como resistir ante la barbarie de la ocupación. Antes Israel construyó asentamientos ilegales en Gaza y se tuvieron que ir gracias a la resistencia. Israel tiene más de 500.000 de personas viviendo en asentamientos ilegales. Son asentamientos que construyen en territorio palestino y van creando islotes, como en Sudáfrica, los guetos, y van separando de esa forma a la población palestina. Esa es una de las tácticas de la ocupación. No sé por qué llegué a eso. No, pero encuentro muy interesante porque siento que muchas veces se queda como en lo militar israelí, en lo agresivo que es, pero no se habla tampoco de otras tácticas agresivas que tienen, como esto que quizás se ve como quizás, no sé, en comparación, quizás se puede ver como que es más tranquilo o menos violento, pero no deja de serlo. No, absolutamente. Hay unos asentamientos en el Jalil, en Hebrón, o el Jalil en árabe, que tienen campamentos de opio. Ven a aprender a cómo guiar a palestinos. Son, no sé, una cantidad de colonos que está doblegada por la cantidad de militares que los cuidan. Ellos viven arriba, los palestinos viven abajo, les tiran basura y mierda todo el día. Y son súper agresivos también. Y con hace poco vi una noticia que un colón israelí como que secuestró a una persona, a un señor, y los militares israelíes lo resguardan. Entonces al final, para mí, todo Israel es un problema porque se hizo en base a la eliminación de otro pueblo, y ese pueblo sigue estando ahí, sigue existiendo, y hay un derecho a retorno que está reconocido también por la ONU de 5 millones de refugiados de Palestina. Y si ellos volvieran, o sea, ya doblarían a la población israelí, ¿cachai? Como ya sería muy difícil y poco viable la existencia de Israel como un estado supremacista judío. Claro, tras la primera gran interceptación israelí en la flotilla global Sumud, hubieron chilenos que después volvieron a zarpar y que después volvieron a ser detenidos por las fuerzas israelíes. Se trata de Víctor Chanfró, Carolina Entit y Claudio Cayosi. Luego se supo que llegaron a Istambul a salvo, pero ¿qué información se tiene como actualmente de ellos? Bueno, ellos no fueron interceptados en la vez que a mí me interceptaron, entonces ellos siguieron por Turquía y cuando estaban como a 400 kilómetros de llegar a Palestina, fueron secuestrados y fueron muy maltratados. Están ya en Chile, en sus casas, y están bien de salud, pero Carolina tiene daños en el cuello, está con cuello, o sea, como con estas cosas ortopédicas, y Claudio Cayosi tiene una costilla quebrada y el vaso como muy inflamado debido a los golpes. No sé si Víctor Chanfró fue a constatar lesiones acá, pero sé que está bien. Pero obviamente están muy afectados porque es fuerte y por eso es fuerte el pánico por el que te hacen pasar. Te tienen en estado de alerta y de estrés todo el rato, así que bueno, es fuerte. Obviamente vivir eso es fuerte. Hablarnos es vernos, oír para creer. No me imagino, debe ser terrible. Además, todo este tiempo que estuvieron incomunicados, fue mucho tiempo de como incertidumbre. Me acuerdo que lo vi también en tus redes sociales y en redes sociales en general como de comunidad palestina y gente que es como activista. Y en este contexto también el gobierno de Chile manifestó su malestar ante el embajador de Israel en Santiago, por lo que calificó como un trato degradante hacia los ciudadanos chilenos detenidos tras la interceptación de la flotilla. Respecto a esto también recuerdo que dijiste en un video en tus redes sociales que la Cancillería ha dicho mucho sobre hacer seguimiento
pero se han visto pocas en realidad acciones concretas. ¿Qué piensas de la respuesta que dio el gobierno chileno y la Cancillería respecto a la detención y secuestro en este caso? En este caso, bueno, la verdad es que considero que fue prácticamente lo mismo, solamente monitorearon la situación, se demoraron mucho rato, no dieron información oficial. Me acuerdo que hasta la ex ministra de la Mujer sacó, la Toti Orellana, que es también de la facultad, sacó un video como hay un artículo de que Chile tiene que cumplir con el consulado, no nos están dando información, así que nada, encuentro que deja bastante que desear, pero tampoco me sorprende teniendo en segundo piso a Eitan Biot, que es un agente del sionismo. Muchas gracias, Macarena, en realidad por tu tiempo y por conversar con nosotros en este momento, cuando encuentro que es más importante que nunca hablar de Palestina, y valoramos mucho tu testimonio y ojalá poder seguir visibilizando la lucha palestina. Gracias. Yo soy Rafaela Castillo y esto fue Oír para Creer. No olviden de ver nuestras redes sociales, de ver los capítulos anteriores a este del podcast y los próximos que vendrán. Nos vemos. Esta fue la edición semanal de Oír para Creer, Para creer. el podcast de entrevistas de la JGM. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales y a compartir el contenido de www.radiojgm.uchile.cl. Lo lees y lo escuchas en Radio JGM.